Y pues ya estamos live. Esto es inmediato. Tú pisas un botón y ya estamos live. ¡Wow! Sí, sí. ¿Qué? Estamos. Pues nada, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Hoy estamos con Julián y queremos ahondar un poco más en quién es él, en todo el apoyo que ha dado al canal, especialmente a Maximiliano, dar una mirada a su evolución en las ideas de la libertad, las ideas que no hay que obligar a nadie para que se metan en eso, las ideas que no, bueno, en fin, que te traen muchísimas soluciones a tu vida, pero mejor no te lo cuento, mejor lo vives tú por tu lado y te das cuenta cómo es. Tenemos también aquí a Sergio con nosotros, tenemos a Dani por ahí y Maxi siempre haciendo posible esto, compartiendo el enlace. Me llamo José, soy librepreneur y estoy aquí con Julián. ¿Cómo estás, Julián? Acá estamos. Hola, Dani. Bien, bien. Un día largo hoy. Estuve haciendo bastantes cosas, pero bueno, hay que hacer, ¿no? Hay que hacer Así es, si queremos emprender o queremos hacer cositas, tenés que estar ocupado. Así que sí, justo hoy fue un día bastante ocupado. me encanta, me encanta. ¿Y en qué parte de Latinoamérica estás, Julián? Y ahora yo estoy en Argentina. Argentina, ok, perfecto. Bueno, a todos los amigos de Argentina, a nosotros nos siguen mucha gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, me doy cuenta que de México. No nos siguieran si no estuviera Dani aquí, le estamos clarísimos. Si no estuviera Dani, nadie de México se estuviera aquí en el programa. Bueno, Julián, pues nada, quiero que te presentes a la audiencia. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás con nosotros hoy acá? ¿Qué te dijo Maxi? ¿Cómo te obligó a aparecer hoy en el live? No, básicamente me dice, vamos a hacer entrevistas, lo quiero entrevistar a usted y nada, ¿viste? Le dio un poquito de comer a mi ego y no, ¿viste? Qué No hizo bueno. falta mucho más, si te soy sincero. Es que si tú no lo nutres, nadie le va a dar de comer. Y sí, sí, sí. La Ok, mayoría lo va a tirar abajo nomás, pero sí. así es, así es. Mira, Julián, y Maxi me cuenta que tú llevas rato ayudándolo con análisis de coyuntura. ¿Cómo ha sido la experiencia trabajando con Maxi y analizando lo que pasa en el mundo y todo esto? Me mantiene bastante informado por un lado, por otro lado, o sea, en eso mismo eh, uno se mantiene, digamos, en pies puntillas, ¿no? Te mantenés tratando de siempre buscar algo nuevo, alguna información, tratar de no traer siempre lo mismo, buscarlas sobre, tiene eso que buscas una noticia y buscas varias fuentes de lo mismo, entonces está bueno, está bueno. Te mantiene ahí, porque, a ver, uno, por lo menos nosotros que somos responsables, tratamos de ser responsables de las cosas que decimos, ¿no? Eh, Trato de no traer noticias que no son, ¿no? Y bueno, y justamente la semana pasada, el sábado estábamos hablando de lo que son las operaciones psicológicas y cómo hay noticias que están hechas para polarizar, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta y hablando de eso, ¿no? Traer noticias hay que traerlas con cuidado, ¿no? Hay que buscar bien la fuente y tratar de buscar siempre una segunda noticia, aunque sea replicada, ¿no es cierto? Tener siempre dos fuentes para la misma noticia. Pero eso no es lo Eh, que, eso no es lo que hacen los conspiranoicos. ¿Por qué es importante hacer eso? no, porque en realidad de fondo es trabajo periodístico, digamos, ¿no? Es importante porque si no podés, o sea, terminás difundiendo cosas de forma errónea y siéndole funcional a alguien, digamos, ¿no? Ese es un problema. En lugar de ser funcionarios o tratar de expandir ideas de la libertad, ¿no es cierto? No, ahora, por ejemplo, por eso y por mi historia personal también, ¿no? De lo que es mi familia, de dónde viene, porque acá en Argentina somos muchos hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, ¿no? Entonces, cuando tratamos el tema de, por ejemplo, cuando tratamos todos los temas de cómo está la inmigración en Reino Unido, por ejemplo, es bastante, digamos, escabroso y particular de ver en ese sentido, porque claro, tratamos siempre de separar al criminal del honesto, entonces no, en ese sentido jamás criminalizamos la inmigración, sino que criminalizamos al criminal, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, siempre teniendo cuidado con eso, tratamos de tomar esa postura, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que hacen los tribunales? No, los tribunales y lo que es la pseudo justicia, lo que está haciendo más que nada es liberar y perdonar criminales, digamos, ¿no? Y criminalizar al inocente. Lo vemos en Estados Unidos con el tema de las deportaciones, con el tema de la migración, con el tema de la inmigración, con el tema de la pseudo justicia, lo que está haciendo más que nada es liberar y perdonar criminales, digamos, ¿no? Y criminalizar al inocente. Lo vemos en Estados Unidos con el tema de las deportaciones,
de gente, ¿no es cierto?, que no es un criminal, digamos, ¿no? Lo Claro. vemos por ese lado también. Y bueno, y también lo vemos en el Reino Unido con el tema de ahora, Keir Starmer ahora se pasó, se está aprovechando esta ola de derecha, digamos, ¿no?, de anti-inmigración, y está intentando imponer el documento digital, la identificación digital, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso hay que tener, ¿no es cierto?, cuidado también con qué noticias replicamos en el sentido en el que estén respaldadas, ¿no? Y bueno, eh, sobre todo eso, porque de puntos de vista en ese sentido tratamos de no buscar cosas parciales, sino cosas que nos acerquen a la realidad y a la verdad, ¿no? Eh, y después Al- nuestro propio lente es lo que nos deja ver esa realidad por lo que es, ¿no? Algunas personas quieren saber mucho de las ideas y tal, y profundizar en quién dijo esto, cómo este concepto puede encajar con este otro concepto o cómo se contradicen estos conceptos. Y eso está fantástico porque eso ni en el sistema educativo actual se consigue o muy poco se ve. Ahora bien, mmm, ¿por qué crees que para las personas que amamos la libertad, que la defendemos, que la promovemos, es necesario, si las noticias cambian cada día, si las personas cambian de parecer cada día, además que el mercado presenta una dinámica casi impredecible, además de que cuentan por ahí, yo no sé si será verdad, de que hay agencias de noticias que les pagan para que digan cosas, que hay por ahí políticos dando favores, yo no sé si eso será verdad. Y además de que por lo menos algunos señoritos con bata blanca pagan dinero para que sus productos salgan en revistas de primera, de estudios científicos y todo eso. ¿Por qué eso debería interesarnos a nosotros, que nomás nos deberíamos limitar a solo saber de la libertad? Al menos así algunos pensarían. Y lo que pasa es que, a ver, por lo menos lo que fue mi camino para llegar hasta acá fue a través de la realidad misma, digamos, ¿no? Yo por lo menos tengo lo que sería la brújula moral mía, ¿no? Que es decir, eh, ver a la gente honesta, trabajadora, la gente que no se daña a nadie, sufrir las injusticias del sistema, sufrir las injusticias económicas llevadas adelante por el Estado. Y para mí llegar fue a través de la realidad de estas cosas, ¿no? De cómo es que funciona, ¿no? ¿Cómo es que funciona el dinero? ¿Por qué existe la inflación? ¿Cómo funciona el dinero fiat? ¿No es cierto? ¿Por qué funciona así la justicia? Y ver distintos casos, ver los distintos gobiernos que pasaron a través de los países a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, para mí, en ese sentido, la realidad misma es lo que a mí me llevó a entender dónde estoy parado, digamos, ¿no? Con respecto a cómo, cómo mi brújula moral se enfrenta a la realidad, ¿no? En ese sentido, para mí es indispensable. Para mí es totalmente indispensable Algunas el estar enterado y poder, digamos, separar ahí, ¿no? Muy bien. Y Julián, algunas personas tal vez les satisface solamente con leer y saber lo que dijo un autor y otro. Eh, ¿Cómo sería tu invitación para que se interesen además? O sea, ¿cómo pudiera completar un análisis de la realidad, del contexto actual? ¿Cómo pudiera completar a alguien que de pronto lo que le gusta es nada más como que leer y estar como en una burbujita libertaria? Y lo que tienes que está muy bien, está muy bueno, hay que formarse, es necesario, pero también contra qué contrastas eso, ¿no? Ujú. ¿Cómo se aplica? Acá la parte más difícil, creo yo, de las ideas es tratar de llevarlas a la realidad en una realidad compleja, que es como la realidad en la que vivimos, ¿no? Con tanta diversidad de gente, con tantas cosas tan distintas en ese sentido. Eso es lo más, creo que una de las cosas más importantes, ¿no? El decir, sí, está bien, ¿no es cierto? Porque, bueno, hablamos en un grupo en el que estamos incluidos el otro día, el tema de los axiomas y todo. Yo soy un poquito duro con el tema más intelectual, digamos, ¿no? Cuéntame. Pero, ¿cómo aplicamos todas esas ideas a la realidad? Porque la idea es generar un cambio, ¿no? La idea es que no sea siempre quedarnos en el papel porque si no, no se aplica nunca. Ese es el tema, ¿no?
y el ver la realidad y tratar de ver, bueno, cómo podríamos acomodar esta idea a esta situación, ¿no? En el sentido en el que no es que tenés que cambiar la idea, sino que cómo se ve con ese filtro y qué podemos hacer que vaya de acuerdo a eso, ¿no? Creo que sería más por ese lado. Me parece genial, Julián. Y a los que solamente ven noticias y buscan como que la noticia suena mejor, ¿cómo puede completarles profundizar en esto de las ideas antes de que entremos en tu historia que nos quieras compartir? Y básicamente, bueno, o sea, las ideas en sí te dan como ese marco, ¿no? Y con ese marco es, a través de ese marco y de esa lupa, ver la realidad, ¿no? Ver con ese filtro. Es lo que intentamos hacer con las noticias todos los días, ¿no? Todo cuando tenemos los segmentos. Es el decir, bueno, ¿qué opinamos de esto? ¿No? Eh, y siempre teniendo esa base, ¿no es cierto? Nos paramos sobre esa base para observar qué es lo que está ocurriendo. Si vos solamente ves los hechos aislados, pero de fondo no tenés, digamos, una idea clara, digamos, en ese sentido digamos, porque todos quieras que no tienen algún tipo de idea política formada, ya sea más de centro, más de izquierda, más de derecha, solamente que no todos la tienen tan clara, digamos, en ese sentido, porque no lo han analizado, porque no se han visto, no se han visto, ¿no es cierto? Vamos a la tontería esta de los test de política, ¿no? En qué lado estás, más en la derecha, más a la izquierda, bueno, parece una tontería, pero es un escudriño, digamos, en lo que es decir, yo sobre esto pienso tal cosa. Entonces, bueno, eso más o menos ya te ubica en algún lugar, digamos, ¿no? Quieras que no, eso, digamos, te ubica, digamos. Entonces, se pueden ver las noticias así, sin un filtro de ese tipo. Eh, lo que va a terminar pasando es que simplemente vas a ver la noticia y ya. Puede que te sirva o puede que solamente busques por sesgo, digamos, eh, pero es como que le falta algo, ¿no? Es como que me siento a ver las noticias del domingo, veo cómo está la bolsa, pero es por una cuestión que también no es malo, ¿no? Pero quizás puramente comercial o quizás puramente utilitaria en otro sentido. En nuestro caso nos da utilidad y nos da un ejemplo, ¿no es cierto?, de, de, de qué es lo que quizás no hacer, de qué es lo que va sucediendo y de cómo pensarlo, digamos, ¿no? En el sentido en el que eh, me aparece una noticia, por ejemplo, ¿no? Y si ya, cuando estás ciertamente formado en ciertas cosas a cierto nivel, podés dudar de esa noticia, ir a ver una fuente que la contraste, ver el gris que hay ahí, porque en todo hay pequeñas diferencias, ¿no? No es todo ni tan blanco ni tan negro en ese sentido. Entonces, lo que nos permite por ahí, tanto ese conocimiento como ese intento de imparcialidad, ¿no es cierto? Tratar de ver la realidad, lo que por ahí nos permite es eso, ¿no? Decir, bueno, no nos comemos de vuelta, volvemos a las operaciones psicológicas, no comernos de lleno lo que nos venden, sino cuestionar todo. Y en algún momento, cuando se llega a decir, bueno, en algún momento llegamos a verdades porque tenés muchas cosas corroboradas, tenés testimonios, tenés documentos, bueno, ahí ya llegamos a algo. Eso es, y llegar hasta ahí de una forma más segura diciendo, sí, sí, acá estamos en algo, me parece muy importante. Y es parte incluso del trabajo periodístico, ¿no? Eh, Me Me parece encanta, fundamental incluso. me encanta, Julián. Ahora, de verdad que no me resisto a hacerte una preguntita porque queremos que tengas tus minutos para, porque, a ver, has mencionado que tu situación de vida te llevó a estar muy atento de las noticias y tener unas bases sólidas para tomar decisiones y entender lo que ocurría a tu alrededor por tu historia personal, que nos causa intriga conocer lo que nos quieras compartir, totalmente, ¿no? Con total responsabilidad. Eh, pero a la par, has mencionado operaciones psicológicas, y ese es un concepto muy interesante aquí en Estados Unidos, muy interesante, y muy mal visto también, porque pues como pareciera que la gente se conforma con una etiqueta y con una conclusión, le cuesta pensar por lo mismo, porque es más rápido, entre comillas, que te den la etiqueta
que te digan qué pensar, que te digan qué entender, a que te pongan a pensar. Entonces, cuando tú dices operación psicológica, aquí pudieran tildarte de conspirador para arriba o para abajo, como tú quieras. Pero tú lo has mencionado con mucha naturalidad. ¿Quisieras compartir con nosotros qué tan importante es entender este concepto de operaciones psicológicas? ¿Y por qué para nosotros, los que amamos la libertad? Y porque básicamente es un mecanismo de hace muchos años desarrollado en los senos de los servicios de inteligencia por las mismas, directamente por los mismos, ¿cómo era? Eh, Agencias. Coño, se paró. Se cortó, ¿no? eh, Le escribí, a ver. se cortó un poquito. Bueno, Sí. Michael Aquino, ¿no es cierto? Michael Aquino que escribió directamente un libro que se llama Mind War. A ver, directamente los servicios de inteligencia te explican lo que hacen y cómo se hace. Han escrito que ejemplo clarísimo. Mindwar son manuales de cómo hacerlo. Es la nueva guerra que ellos vislumbraban, una guerra sin edificios destruidos, sin víctimas fatales, digamos, en grandes cantidades, sin tierra quemada, digamos, ¿no? En la que se toma control directo de la forma de pensar de una población a base de ciertos mecanismos que esos mismos explican, digamos, ¿no? Eso lo analizamos, lo analizamos en un lindo detalle en su momento, el sábado, y bueno, está fresquito eso, ¿viste? Es importantísimo porque hoy en día una gran cantidad de noticias están de esa forma y una gran cantidad de eventos están codificados de esa forma, lo podemos ver incluso con el suceso con Kirk, ¿no? En el que no tenés muchas veces, ¿cierto? Una de las características que veía era que tenés una polarización clara, no podés hablar, tenés que hablar o en un extremo o en otro, y si no, te pegan los de los dos extremos, y si estás en uno, obviamente te va a pegar el del otro extremo. Entonces esas noticias están hechas para disparar ese gatillo visceral, ¿no? De lo que es la emoción y saltearse la racionalidad. Si nos ponemos a ver, muchas noticias hoy en día son así. Entonces, ya es una cuestión es importante por la misma percepción de lo que nos quieren vender. Y bueno, y ni hablemos de que las redes sociales en este sentido están muy llevadas adelante por esto. Las redes sociales trabajan directamente con los servicios de inteligencia, a tal punto que teníamos los ex agentes de inteligencia o agentes de inteligencia en posiciones de SEO de lo que es Facebook y tantísimas otras redes sociales grandes más, ¿no? En grandes lugares de poder tenía gente que había trabajado para la CIA, entonces a ver, no, es una cuestión evidente, digamos, ¿no? Por lo menos así lo veo. Hay que saber observarlo eso porque nos habla de qué es lo que nos están queriendo decir, qué es lo que nos quieren vender, ¿cierto? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y cómo empatas todas estas cosas que estás viniendo, o sea, que vienes compartiendo, descubriendo? ¿Podrías compartirnos tu evolución en las ideas a la par que nos dejas saber por qué decidiste hablar y compartir en lugar de quedarte callado y observar en secreto cómo el mundo se viene a pedazos? ¿Por qué has decidido, a la par que nos cuentas tu historia, por qué has decidido tomar acción y no quedarte inmóvil? Yo creo que, bueno, tiene mucho que ver con, ¿no es cierto?, esto del conocimiento en el sentido en el que cuando uno quiere cierto conocimiento y ya tenés como una responsabilidad, ya como que nace una responsabilidad, ¿no? Porque bueno, vamos ¿no es cierto?, a la expresión más nerd, ¿no es cierto? Vos entenderás el término, pero bueno, ustedes también, el resto también, más nerd en el sentido de decir el conocimiento es poder, ¿no? Esa frase tan... ¿Y nosotros qué decimos? Con el poder viene una responsabilidad también. Entonces, para mí, ves como que va de la mano. Si vos ya te enteraste de ciertos errores, de ciertas cosas y quedarte callado es ser cómplice. ¿Me explico? Eso es para mí una parte importante, digamos. Eh, Buscaba en realidad yo estar un poquito más a la sombra en el sentido de no estar tan expuesto, porque bueno, Internet también es un lugar jodido, hay mucha gente mala dando vuelta, ¿viste? Bueno, como verán, acá yo tengo toda mi familia, ¿viste? Entonces, en ese sentido, bueno, todos tenemos fuente de trabajo, todos tenemos un montón de cosas y, bueno,
qué sé yo también en ese sentido soy muy creyente diciendo, bueno, pasará lo que tenga que pasar, bueno, damos un poco la cara, hablamos de quiénes somos y bueno, y que la gente vea qué sé yo, el buen y el mal ejemplo que uno tiene para dar, ¿no? Eh, en el nacimiento en sí, bueno, como te digo, viste, mi familia viene de inmigración en el sentido de venir y trabajar acá, lo que fue la gran inmigración argentina después calculo que la Primera Guerra Mundial, se vinieron, tres de los cuatro apellidos de mis abuelos son españoles y uno que es el mío que es el apellido raro ese, es mi apellido, viene de eh, Polonia, tengo entendido, ¿no? Polaco. Eh, entonces, bueno, una historia de mucho sacrificio, ¿viste? Esos venir sin nada, ¿viste? Pelear generación tras generación para conseguir tener algo más o menos estable. Y hoy en día, gracias al arduo laburo de mis abuelos, ¿viste? Una cosa muy realmente muy heroica en ese sentido, ¿no? De no cagar a nadie, digamos, ¿no? Eh, de ser honestos, de tratar de comerciar siempre por derecha, por lo que podríamos decir, ¿no? Nace y se pudo generar una estabilidad muy linda, digamos, que no es que tiramos manteca al techo, pero digamos, yo por lo menos, gracias a todo ese laburo, soy un privilegiado de la vida, y me considero un privilegiado de la vida, no he pasado hambre extrema, digamos, en ese sentido, he podido más o menos estudiar, formar mis ideas, y todo en el seno de una excelente familia, porque yo no me puedo quejar ni de mi viejo, ni de mi vieja, ni de mis abuelos, la verdad que yo estoy muy agradecido y si me dieran a elegir, los elegiría de vuelta. Entonces, esos valores, esa cosa, eso es algo muy lindo que me gustaría que todo el mundo pueda llegar, digamos, a tener, ¿no es cierto? Es lo que hablamos siempre con Max y con los chicos cuando nos dicen, no, bueno, pero su historia es una historia entre un millón. No, la idea es que más gente lo pueda hacer. Y mientras más podemos ser iguales unos a otros y mientras más mercado podamos tener, más gente va a poder llegar a eso por su propia mano, digamos, ¿no? A la vez que vende un mejor producto o servicio. Entonces, para mí fue una cuestión que se terminó de caer de maduro. En sí, entre los pasos de ideas, sí, yo al principio fui más de izquierda, pero no tenía mucha idea tampoco. No te puedo decir que era comunista porque no había estudiado tampoco las ideologías políticas, ni mucho menos, digamos, ¿no? Era porque es lo que te venden y cuando sos joven te venden eso, y uno que por ahí tiene un poquito más de sensibilidad, o que tiene un poquito más de sensibilidad, terminan más tirándose a la izquierda. Pero bueno, después a medida que vas avanzando, que vas trabajando, que vas viendo, que vamos interiorizándonos, eh, terminás entendiendo y vas aprendiendo un poco del mundo, ¿no? Te terminás dando cuenta que no, que necesitas cierta propiedad privada, que todo funciona mucho mejor cuando la gente, hola, todo funciona mucho mejor cuando la gente puede ganarse lo suyo, cuidarlo y trabajarlo, ¿no? Eh, y bueno, después ya podemos ir a los ejemplos de New Harmony, o qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, ¿no es cierto? Pero terminamos entendiendo que sí, nos movemos por beneficio propio, pero si todo eso debe ser reglado dentro de cierto humanismo y terminás en las ideas de la libertad y el mercado libre, ¿no? Eh, ¿Y qué te dio la pista que era el mercado y la libertad lo que estabas buscando? Y simplemente el ver el propio, como te digo, el propio avance que pudo tener mi familia en ese sentido, ¿no? Lo que fue mi abuelo, mis abuelos, los dos pares de abuelos, eh, gente muy trabajadora, gente muy honrada, digamos, en ese sentido. Eh, entonces, para mí fue simplemente observación de la realidad, decir, bueno, eh, cómo era que funcionaba acá y cómo es que funciona en un régimen en el que no sos dueño de nada, en el que supuestamente todo es de todo. No, vos necesitas un mercado, necesitas que la gente administre sus propias cosas, sea responsable de lo suyo y luche e intente hacerlo crecer, digamos, ¿no? Entonces, el cómo creo que es simple y llanamente fue más que nada también esa observación, ¿no? ¿Cómo es que llegamos nosotros a no morirnos de hambre, digamos, ¿no? A salir un poco de ese barro, por lo menos materialmente, digamos, ¿no? Eh, y fue todo a pesar del Estado, como decimos siempre, por la poca libertad de mercado, por el poco empleo, ¿no es cierto? Por la poca buena administración o poca o mucha buena administración que se pueda tener del capital y el dinero,
pero la gente necesita su autonomía, la necesita. Y bueno, y después me terminó de cerrar mucho, fue mucha, es como cuando ya tenés más o menos todas las piezas del rompecabezas y te van cayendo más piezas y vos sabés exactamente dónde van, porque entran acomodadas justas, digamos, ¿no es cierto? Cuando ya tenés el 95% y qué sé yo, lo ves a Bastiat, lo lees a Bastiat y donde entra el comercio no entran las balas. Maravilloso, ¿no? Y lo puedes ver, Que es real, ¿no? Sí, 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 es totalmente verificable. Es totalmente verificable la familia que se puede poner un kiosquito, la familia que se puede poner una verdulería, un emprendimiento, de lo que sea, una carpintería, que ya pueden valerse por su propia mano, comprar y vender sus servicios, digamos, es autoevidente en ese sentido, ¿no? Donde tenés un poquito de libertad de mercado. Y también donde no la hay, también, qué sé yo, lo podemos ver en Cuba, clarísimamente claro, digamos, ¿no? Eh, Y qué también te... el... Ah, Perdón, continúa. Va bien, va bien, va bien, va bien. no, qué sé yo, así, y en todos los grados que eso hay, ¿no? Diciéndolo siempre, ¿no? A pesar de lo que es de lo que es el Estado y la regulación, a pesar de todo eso, eh, tenés que, bueno, y más allá de todo cómo era la manipulación que tiene el mismo gobierno sobre el mercado, sobre su propio mercado, Estados Unidos también se mantiene un poco por eso, ¿no? Porque tienen por lo menos esa idea de intentar comerciar libremente, digamos, ¿no? A pesar de por ahí todas las trabas que puedan tener en el sentido cultural de decir, no, hay que pagar esto, hay que pagar aquello. Me parece muy linda la cultura que hay en Estados Unidos de odiar al IRS, me parece muy linda, me parece maravilloso. Y bueno, y se ha hecho un meme cultural incluso, ¿no? Sí, sí. Eh, Ahora, sí. la conexión con tu primer autor o tu primer referente de la libertad, ¿cómo se dio? ¿Quién fue esa persona que te sirvió para ver, cómo sería, representada todo un camino, un referente, un punto de apoyo, una persona con una experiencia ya avanzado y que terminó de decirte, hey, por aquí es el camino? O sea, no es solo el dolor del sistema, que es esto y lo otro, que ya eso casi queda más que claro, sino hay una tarea por hacer, hay que caminar un camino en esta dirección. ¿Quién fue? Y de llegar en sí a las ideas, llegué a través de un periodista, bueno, legendario Nico Morás, ¿no? De llegar a las ideas, y bueno, y él es él te muestra ese dolor que hace el sistema, ¿no? Más que nada, pero no habla mucho de la otra parte, él en ese sentido. Él fue el que, digamos, al mostrar las noticias, al mostrarlas así, tuve un choque muy importante en ese sentido, porque es el choque que tenemos todos con el tema de cómo es realmente lo que me rodea, ¿no? Y ese choque, esa disrupción, digamos, cognitiva es difícil al principio. Eh, Después sí, él no habla mucho de eso, lo que terminás en autores, no sé, como Conkin, ¿no es cierto? O terminás como en Bastiat, terminás bueno, a mí uno que me impactó mucho fue Lysander Spooner también, que él directamente hizo la American Mail Letter Company, le hizo directa competencia al Estado y los pasó por el piso, lo tuvieron que directamente censurar, le tuvieron que prohibir su propia empresa, ¿no? El país de la libertad supuestamente, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Eh, Esos ejemplos de qué hacer me gustan, están buenos, me gustan mucho porque también yo soy un tipo en ese sentido medio práctico, ¿viste? Me gustan las cosas que se pueden llevar a la práctica, que se pueden poner en práctica. Eh, y siempre se está buscando eso, ¿no? Siempre buscamos. Hoy en día tenemos varias herramientas. En sí, un autor puntual, eh, no diría que tengo, pero sí tengo como varios, ¿no? Tenemos como varios ahí en el tintero, ¿no es cierto? Eh, bueno, que los tenemos ahí, ¿no es cierto? Assange por el lado del periodismo, Spooner por el lado de ver el tema de las instituciones y hacer algo, él hizo algo. Eh, Conkin, que podemos estar de acuerdo en un montón de cosas y en algunas otras no, me cae muy bien su intento de decir vamos a hacer una economía en negro en ese sentido, tratemos de evadir lo que más se pueda. Eh, Como que, no sé Me si hay un autor puntual. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta, Julián. Y, ok,
Y ahora, ya que estás aquí en el canal y pues llevas tiempo ayudando a Maxi, y mi última pregunta de hoy sería, en vista de todo el movimiento de las ideas de la libertad, de las personas que están, bueno, generando contenido, haciendo una cosa u otra, hemos entrevistado a muchas chicas, algunas que quisiera dar, Maxi, quisiera dar con la chica que escribió el libro de dinámicas como dinámicas de grupo para el tema de la libertad. Esa muchacha sería bueno entrevistarla de nuevo. Creo que era no me acuerdo si era de Bolivia, creo. Tenía unos lentes así muy bonitos. Sí, 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 ya sé Ella sería bueno invitarla para ver cómo fue su lanzamiento y tal, ¿no? O sea, vemos que hay personas haciendo cosas al respecto de la libertad. Bueno, desde el muchacho que habla de las películas, pasando por el gentilhombre, bla, 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 bla. Y ahora lo has visto, hay una movida por ahí interesante con las ideas de la libertad, sin mencionar España, Juan de Mariana, Juan de Lugo, todas las cosas, bueno, Francisco Marroquín, todo el Cato, todas estas cosas que están pasando, ¿no? ¿Cuál debería ser, no como palabra de Dios, sino cuál puede ser una oportunidad interesante para que nos fijemos nosotros, los que hablamos de la libertad? ¿Cuál sería un punto de foco para nosotros entrar en la opinión pública al punto de hoy, luego de hacer todas estas tareas con Maxi? Mira, algo que había estado viendo que, o sea, yo el último segmento de noticias lo tomé inspirado de un programa de Nico Martínez Laje, ¿no es cierto?, en el que él habla de las cuestiones psicológicas y todo. Claro, ¿cuál es la gracia? Nosotros somos una mayoría desorganizada, ¿no? Y nos controla o nos lleva a la mayoría desorganizada, una minoría organizada, ¿no es cierto? Entonces quizás un modelo es ese, ¿no? Es decir, no, nos organizamos bien una minoría y bueno, y tratamos de manejarnos entre nosotros y quizás de esa forma también podemos llegar al ojo público, quizás a tener un impacto, digamos, ¿no? Es muy difícil dar un ejemplo a gran escala en el tema de un país porque todos sabemos qué es lo que pasa o sea, ya lo hemos debatido varias veces con los chicos, qué es lo que puede llegar a pasar. No te podés organizar en un país que no tenga presidente o que sea totalmente anárquico porque te va a venir a comer uno de los grandes estados. Entonces es todo más con subterfugio, ¿no? Es todo más por ahí en las sombras y organizado de tipo, vamos a hacer la contraconspiración, ¿no? Y nos vamos a convertir nosotros en conspiradores, digamos, y vamos a hacer nosotros nuestras sociedades, digamos, en las sombras, digamos, ¿no? O nuestras sociedades fuera de lo que es el ojo del tirano, más que en las sombras, porque digamos, nos moveríamos así solamente por una cuestión de que no nos aplasten, pero no es que le vamos a hacer daño a nadie, todo lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, siempre el tema del ojo público, por ahí vamos a perder siempre, ¿no? Contra todo este aparato de inteligencia que siempre por ejemplo, vamos a ver la palabra liberal, ¿no es cierto? Acá lo ves en Argentina y para vos decir liberal y es alguien de derecha. Te vas a Estados Unidos y es alguien de izquierda, ¿no? Entonces está tan deformado, que es más que seguro que ante el ojo público ese gran poder siempre nos va a desarmar todo y nos va a querer dejar mal, ¿no es cierto? Por ahí puede ser un poco más efectivo eso, ver redes de comercio, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo nos cuidamos entre nosotros, ¿viste? Tratar de buscar bueno, empezar a hacer más comunidades también, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo ahora estuve trabajando, estamos tratando de hacer un emprendimiento con el vecino, con mi vecino acá, literal. Estamos tratando de hacer crecer hongos para hacer hongos comestibles, ¿no? Y vender eso. Y en una parte tener alimentación a eso. Entonces, es juntarte con el vecino, hablar, tener un poco más de comunidad, ¿viste? Creo que tenemos que empezar a no atomizarnos tanto, digamos, y bueno, tratar de ver con quién nos podemos organizar dentro de nuestras posibilidades y de nuestra esfera, ¿no? Me suena totalmente, totalmente. Y creo que también el hecho de ser un chin raro o bastante raro, si nos comparan con mucha gente así por ahí promedio, que de pronto ni sospecha la belleza que hay en las ideas de la libertad, que tal vez es cosa de tiempo, que tal vez es cosa de, bueno, de que vayan atravesando su proceso. Creo que ser, entre comillas, tan irrelevante juega a nuestro favor. O sea, y puedes tener además una comunicación más
franca y personal con lo que has dicho, con las comunidades. Aquí en Estados Unidos se estila mucho el valor de la comunidad, pero entiendo que es la tradición de aquellos americanos que quisieron poner en el himno Land of the Brave and the Free, o sea, la tierra de los valientes y los hombres libres. Entonces, claro, esa tradición se ha arrastrado a otros espacios y todavía se mantiene en Estados Unidos, pero nunca falta que vengan los colectivistas a curtir las comunidades de otro tipo de pensamiento y todo eso. Eso no lo podemos controlar nosotros, pero sí podemos hacer este tipo de planteamientos que nos acabas de decir. Y bueno, Tertulia Ermitaña, este espacio es un ejemplo. Y bueno, toda la gente que se conecta, siempre me gusta felicitarlos porque se están educando, porque toman el control de hacia dónde van sus ideas, su destino y bueno, lo que están haciendo. Yo estoy muy contento de haberte entrevistado, Julián. Me llevo mucho de esto, me encanta verte trabajando en tus cosas y ahí, ¿no? Haciendo una pausa y bueno, aquí voy, vamos a las ideas y seguramente cuando cuelgue vas otra vez a lo tuyo y ahí creo que es un excelente ejemplo de estilo de vida que a veces creen que los que amamos la libertad estamos sentados con una pluma escribiendo ahí nada más o leyendo nada más ahí tomando cafecito, que también viene bien, pero me encanta haberte entrevistado y la culpa la tiene Maxi, que siempre hace estas cosas posibles. Sí, es importante poder un poco, o sea, accionar sobre lo que uno cree también, ¿no? Y bueno, en ese sentido, qué sé yo, nosotros somos un poco más, tenemos que ser un poco más emprendedores en ese sentido, ¿no? A mí me cuesta un poco, es difícil salir un poco de la zona de confort, y más cuando tenés, digamos, muchas más responsabilidades en tu espalda que uno mismo, eh, pero bueno, siempre hay que intentarlo en ese sentido, y bueno, y la verdad que ahora me estoy moviendo, estoy bastante en ese sentido esperanzado con este proyecto, está bueno, es comida, la comida nunca, ¿viste? En ese sentido va a comer siempre, entonces una parte siempre va a ser una parte fundamental del mercado, así que bueno, simplemente es accionar un poco con lo que venimos diciendo, poner el lomo atrás atrás de lo que decimos, ¿no? Y sabes qué, Julián, que eso que haces es conectarte también con la naturaleza y una serie de leyes que el mismo Huerta de Soto pudiera decirte. A los campesinos no hay que explicarle el tiempo, porque lo saben, lo entienden. O sea, el tema de la comida, del ciclo lunar, de la cuestión, de los nutrientes, de los animalitos, no hay que explicárselo a los campesinos, a los agricultores que lo entienden de cajón, porque ese contacto con la realidad tal vez falta ahora cuando mucha gente en la pantalla desconoce la realidad, pero bueno, a fuego, ¿no? Y por otro lado, has usado una palabra, no la quise usar para no, de pronto no extenderlo mucho, pero sí, el emprendimiento. El emprendimiento es esa forma de resolver creativamente nuestros problemas en paz a través del comercio, de la función empresarial, de la creatividad, sacando lo mejor de nosotros, jugándonos nuestro pellejo, bla, 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 y que está definitivamente fuera de la zona de confort, porque todos podríamos, hay algo atrás que nos dice, quédate sentadito, no hagas nada, no salgas porque te vas a sudar, no, te vas a manchar, no. Hay algo siempre acá que hay que vencer y eso, ahí es donde ocurre la magia y la transformación, así que te felicito, Julián. No, a ustedes, gracias. No, igual es muy difícil, o sea, siempre es difícil salir, arrancar algo nuevo, y después, y te va a salir mal, y te va a salir mal al principio, es así, eso es lo que tiene también, ¿no? Hay que entender eso. Yo, te estoy sincero, pasé mucho tiempo, y hoy estoy cansado, por eso mismo estoy saliendo, pero pasé mucho tiempo sin hacer nada, quejándome de cosas y viendo cómo estaban las cosas mal, hasta que, bueno, en un punto digo, bueno, solamente puedo cambiar mi realidad y tengo que salir yo a cambiarla. Y esta es la forma, digamos, ¿no? Esta es la forma pacífica, en la que no salgo a meter caño ni me meto en política y hago que alguien más le meta caño a otra persona, digamos, por decirlo así, ¿no? Me encanta, me encanta. Me encanta. Te dejo con Maxi, que él va a continuar con las preguntas.
Bueno, primero Muchas le gracias. recuerdo a la gente que los que quieran y puedan colaborar con nosotros para que sigamos haciendo este tipo de videos, tienen fijado en mi perfil las opciones para colaborar que nos ayudarían muchísimo. Bueno, Julián, bueno, ya sabes, mi, mi gran compañero junto a Pepe de los sábados cuando hablamos de coyuntura, me encantó esa conexión que hiciste, como esa fusión, como de darle importancia a ambas cosas, tanto de conocer la teoría, como también salir a ver qué está pasando en el mundo para ver para corroborar esa teoría que tenemos, ¿no? Porque creo que, como bien dijiste, y yo voy a decir lo mismo, solo que con otras palabras, simplemente para reivindicar eso que dijiste, porque si vos tenés solo la teoría, pero no la llevás si vos no ves el mundo en el que vivimos, esa teoría no tenés nada, cómo corroborar si esa teoría es cierta o no. Entonces vos lo que dijiste es, bueno, está bien tener una base teórica, pero hay que contrastarla con el mundo, ¿no? De hecho, mi acercamiento, o mejor dicho, fue antes, fue mi alejamiento de las ideas de izquierda fue cuando me vi contra la realidad, ¿no? O sea, yo también de adolescente, por ahí, hasta los 18 capaz, no recuerdo ahora, 17, 18, tenía ideas como de izquierda o cosas así, porque leía ciertos libros que me decían ciertas cosas, lo que sea, pero después cuando vos vas a la realidad y ves que en los países donde se están aplicando esas cosas que están en los libros, que parecen hermosas en los libros, cuando ves lo que es Venezuela, cuando ves lo que es Cuba, decir, pero me mintieron, o sea, me engañaron, ¿no? Entonces, está bueno ese contraste. Y también al revés, porque si uno se queda mucho con lo que está pasando en la realidad, al cerebro lo que le estás dando son datos, pero no le estás dando una forma de interpretar esos datos. Entonces también está bueno conocer la teoría y leer de teorías, siempre contrastándolo con la realidad y a la vez contrastando esos datos con la teoría, porque también, como bien sabemos, hay mucha noticia falsa, hay muchos datos falsos. Las estadísticas, o sea, nunca puedes confiar en realidad en una estadística, ¿no? Porque son un arma del Estado las estadísticas, ¿verdad? Entonces, también conociendo la realidad, teniendo una buena teoría de cómo es la lógica en la que opera el mundo, el ser humano, la sociedad, también te puedes dar cuenta de cuáles noticias evidentemente son falsas, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no sé, mejoró la economía gracias a que el Estado intervino en tal sector y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vos ya te das cuenta que eso es falso. Entonces, me gustó mucho esa complementación que hiciste de una con la otra. No sé si querés agregar algo con respecto a eso, pero lo que yo quería preguntarte que me interesaba después de, no sé cuánto tiempo llevamos haciendo este tipo de programas de noticias. Y no sé si vamos a Y llevar un año. puede ser que llevemos más o menos un año. ¿Te ha sorprendido algo? O sea, vos que sos el que más busca las noticias que después comentamos, ¿hay algo que te haya sorprendido que digas, wow, no puedo creer que esto funcione así? O más o menos ya te esperás las cosas que pasan. ¿Hay algo que te haya sorprendido y que te haya hecho cambiar algún pensamiento justamente gracias a que buscaste esa noticia y viste una realidad y que te haya así como explotado la cabeza? Sí, bueno, esto de buscar sobre las agencias de inteligencia, eso fue la educación en sí, ¿no es cierto? Cuando vimos la parte de la educación, de esta educación venenosa, muchas cosas de las que vimos me resonaba con lo que nos había, con muchas de las cosas que me sucedieron a mí, o las formas en las que se educaba en un punto, o las que se sigue educando en las instituciones, ¿no? Hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Mucho de esto de la humillación pública, ¿viste? Todo esto, yo decía, mierda, me hizo mucho ruido, eso me hizo particularmente mucho ruido. Después, como te digo, como yo llegué por Nico, todo lo que fueron sus informes, sus documentales, es una cosa demoledora, es una cosa que si no estás
con la cabeza y el alma bien parado, te lleva a un pozo, ¿entendés? Porque es mucha la maldad que hay dando vueltas, ¿viste? Entonces por ahí es una tras de otra, es ver cómo funciona el sistema, es ver que ni de un lado ni del otro, sino que todos los que llegan al poder no van a poder hacer nada porque están en una mafia y a la mafia no la matás de dentro, te expulsa la mafia, es así. Entonces, ese fue el choque más grande fue verlo en la realidad, ¿no? Ver en los hechos, cuando el de derecha y el de izquierda te dicen dos cosas supuestamente distintas, pero después vamos al fondo de la cuestión y los dos hacen lo mismo. Se entongan con la misma gente, aprueban los mismos tipos de proyectos de ley, no hay diferencia, digamos. Entonces, más que, no tanto ahora, porque también me he vuelto un poco cínico en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, me lo esperaba, o bueno, no me extraña, ¿viste? En un punto es como, pero bueno, por ejemplo, una muy, muy, muy fuerte también fue esta ¿cómo era que se llama? El libro de la Gran Toma de David Webb, ¿no es cierto? En la que se dice explícitamente que todas las acciones del mundo, de todas las compañías y todo, en realidad tienen un portador, que es una empresa, y otra empresa que asigna, que son dos empresas hermanas, o sea, es un chiste, digamos, ¿no? Y que en realidad todos los que compran acciones tienen derechos secundarios si llega a suceder algo. Esa es otra muy importante. Todo lo que es el mercado de derivados financieros por ese lado y todo eso, ¿viste? Eso también esa fue una fuerte, fuerte de las últimas que recuerdo fue eso, sí. No sé si lo recordás, Sí, sí, claro. pero fue, es que eso, bueno, también podríamos hacer un programa con respecto a eso también, explicándolo un poco más en detalle y todo, ¿no? Pero eso fue impresionante, es como, a ver, ¿hay algo en el sistema que no sea una mentira, hijos de puta? Básicamente, eh, fue, eh, fue fuerte, eso sí, para mí fue muy fuerte porque básicamente en la bolsa, en las acciones, se mueve una parte importantísima de la economía, ¿no? Y entender que todos esos bonos, que todos esos instrumentos en realidad de fondo pertenecen a una sola empresa, y los que compran están comprando una mentira, digamos, ¿no? Es una mentira, que si llega a haber un colapso, llega a haber cualquier cosa, no van a tener nada de todo eso que invirtieron, ¿no? Eh, de todos esos asientos electrónicos, todo eso digamos, no son los beneficiarios reales, digamos, por más que vos tengas la acción, tenés un derecho secundario a esa acción. Esa fue otra bastante fuerte, digamos, ¿no? Para mí por lo menos. ¿Cómo hacés vos? Porque dijiste, bueno, porque de hecho es algo, te lo voy a preguntar porque a mí me ha pasado también, ¿no? Bueno, tú como seguidor de Nicolás Morás, de Nicolás Martínez Laje, hiciste la Academia Libertaria tú, ¿no? No. Ah, no, pensé que lo habías hecho. También a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? A mí también disfruto mucho los videos que hacen cualquiera de ellos dos, y siempre que tengo tiempo los veo, pero me pasa que llega un punto que tengo que parar, porque me siento que me hundo un poco. O sea, es muy Sí, sí, cruel la realidad y como que digo, bueno, necesito desconectarme un poco de la realidad porque me está absorbiendo y como que te lleva como a pensar de que todo es una mierda, ¿no? ¿Cómo haces para no hundirte? no, en ese sentido es la contraparte, por ahí es lo difícil, ¿no es cierto?, de lo que es, porque ellos te muestran la realidad de lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, eso está ahí, ¿viste? El tema es, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Y cuando es bastante desesperanzador en sí, porque vos decís, nada, de todo esto no podés hacer nada, porque te pones a intentar divulgarlo como nos pasa a nosotros, no te escucha nadie, te tratan de loco, te tratan de conspiranoico, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que terminaba haciendo? Y no, yo puedo cambiar lo que me rodea a mí, terminamos en eso, ¿no? ¿Cómo mejoro yo mi situación para yo estar bien, entendiendo que todo esto está sucediendo al margen, digamos, ¿no? Y no dejándome engañar, porque todo eso al final tiene, todo las noticias y todo termina siendo una herramienta para uno no dejar que no lo engañen, ¿no es cierto? Y terminar intentando por el medio que uno tiene, sea poco o mucho, eh, sí, sí, es tal cual, Agus, tal cual. Es muy deprimente que los tenés al lado, intentás explicar cosas y no te escuchan, ¿viste? Sí, es lamentable. Pero bueno, para eso tenemos estas redes también, ¿no es cierto? Estas charlas que estamos teniendo, el grupo en el que compartimos. Eso es muy importante también, creo yo, porque nos hace ver que no estamos solos, por lo menos eso, ¿no? No estamos solos, y tampoco es que estamos en una burbuja, tratamos de exponernos, tratamos de conversar con gente de otras ideologías, no, nos exponemos, digamos,
eh, a mucha gente bastante tonta, pero nos exponemos, digamos, a qué es lo que tienen para decirnos, ¿no? En ese sentido. Eh, entonces, bueno, creo que la parte fundamental es esa, ¿no? El decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué me estaría sirviendo? Además de generarme una semidepresión, ¿no? De la jaula en la que parece que estamos viviendo, ¿no? De tortura, ¿no? En la doncella de hierro que nos mete el sistema. Bueno, ¿dónde está la abertura? ¿Por dónde podemos salir, no? ¿Por qué lado hay menos púas dentro de esa doncella? Por lo menos, ¿no? Decir, bueno, y la doncella de hierro que está al lado del otro país, ¿cómo está? Bueno, y podemos ir comparando, podemos ir teniendo distintas perspectivas. Como te digo, en ese sentido, yo soy muy privilegiado en ese sentido y bueno, y he tenido en la vida la oportunidad de tener grandes personas, tanto que me crían como después, lo puedo decir tranquilamente, ustedes acá conversando y todo, digamos, ¿no? Hay mucha gente que no tiene tantísimas conexiones, ni gente que los escucha. Entonces, bueno, creo que es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, observamos, pero no dejamos que eso termine de corroernos lo que podemos llegar a hacer, por lo menos para cambiar lo que nos rodea, por lo menos nuestra propia situación. Después el resto, sistemáticamente hablando, es muy difícil hacer nada. Entonces sí, creo que el enfoque es eso, ¿no? Es observar, ¿no? Es observar el pantano, pero tratar de ver por dónde podemos sortearlo, ¿no? Hasta dónde podemos ir, hasta dónde no. Eh, yo me quedo Sí, mucho en eso, a mí me pasa esto que me agarra esa ansiedad de decir, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer, algo hay que hacer, ¿viste? Entonces, bueno, eh, así llegamos mucho a esto de, no sé, por ejemplo, el tema de Conking, las redes de comercio, lo que uno puede ir haciendo es comerciar con efectivo, ¿no es cierto? Ir al comerciante que te dé el descuentito por pagar en efectivo, tratar de buscar eso, ¿no? Tratar de poner también la billetera en lo que uno cree, eso es muy importante. Y bueno, y es uno de los problemas, creo que también por los que hoy en día lo vemos mucho en la industria del videojuego también, eh, ¿de dónde salen las malas prácticas de negocio? Y de los malos consumidores. Porque el mal consumidor va y sigue comprando los DLC y sigue comprando basura o la microtransacción, digamos, ¿no? Que gana hace miles de millones más que un videojuego completo. Entonces, bueno, van a venderte eso porque vos seguís comprando eso también. Entonces, aunque sea un granito de arena, aunque sea muy poco, yo creo que es muy importante, tanto así como en el tema del emprendimiento, a la hora de consumir, poner en la billetera y los pies donde van, digamos, ¿no? Lo mismo a la hora de emigrar y todo eso, ¿no? Eh, bueno, que es votar con los pies, ¿no? La inmigración y es el lugar que más que mejor te pueda, que uno crea que pueda tener mejores oportunidades, ¿no? Eh, entonces, bueno, son pequeñas, o sea, está bien, estamos viendo que no tenemos mucha libertad, que está muy cortada, pero algo tenemos. ¿Qué hacemos con eso? ¿No es cierto? Como bien decía Gandalf, ¿no? No, bueno, todos tienen tiempos difíciles, todos los que tienen tiempos difíciles lloran, el problema es qué haces con ese tiempo, ¿no? Así que bueno, eso me parece muy importante, hacer algo, ¿no? Hacer algo para salir de esa angustia un poco existencial que te genera el ver tanta miseria, ¿no? Tanta miseria, tanta maldad, eh, tanta complicidad, digamos, ¿no? Porque hay mucha complicidad también de gente que supuestamente es buena, hay mucha complicidad con todo esto, ¿no? sí, una mentalidad estoica también, ¿no? En ese sentido, ¿no? De ver qué es lo que vos, sobre lo que vos podés actuar y lo que no podés actuar, bueno, o sea, no podés, ya está. Sí, No sobrepensarlo porque ya está. Pero lo que uno puede cambiar, actuar ahí, ¿no? sí, Eh, Teniendo en cuenta también que ahora, digo, por estas circunstancias también te obligan un poco también a estar informado y todo esto, y además siendo seguidor de los dos Nico, uno está muy informado también de, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sobre eso último, ¿hacia dónde crees que quieren dirigirnos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vos esperás en un futuro corto, mediano plazo de la geopolítica, ¿no? O sea, vamos a, no sé, a una tercera guerra mundial, vamos a una tecnocracia, o no, al contrario, digo, no sé, ¿hacia dónde nos están dirigiendo?
Y se van a buscar siempre activamente lo que sea el mayor control posible o por lo menos lo que ellos vean como control, digámosle, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya estuvieron fracasando bastante con el tema de las monedas digitales, ¿no? Las monedas centralizadas, ya es como que la vieron, viste, mucha gente. Pero después las identificaciones digitales, el tema de evitar que la gente se mueva lo que más se pueda, en ese sentido, eh, o solamente dejar lugar al movimiento de criminales entre fronteras, digamos, ¿no? Eh, Eso se está viendo mucho en estos momentos, creo yo. Mucha polarización se busca, mucha polarización por lo que veníamos hablando, que tu vecina de la esquina, que es buena gente, por ejemplo, que votó distinto que vos, pero jamás en la vida la habrías visto aplaudiendo el asesinato de Charlie Kirk. Y bueno, eso es, digamos, ¿no? De lo que hablábamos el otro día, esa polarización, esa radicalización, sí, van a seguir, yo creo que van a seguir metiéndole mucho acelerador a lo que venimos viendo hasta ahora. Eh, Irak, Viste que está acá grabando desde tenemos, Irak. está quemado con fósforo blanco, está quemado con fósforo blanco atrás, Sí, sí, sí. en vivo desde la Franja de Gaza. Eh, yo creo que van a seguir buscando mucho eso, mucho van a seguir buscando que la gente, dividir cada vez más. En el momento en el que salga algún conflicto, que es muchas de las operaciones psicológicas también tienen ese fin, generar el caldo de cultivo para que con una chispa algo social explote y mediante eso justificar un avance más allá del Estado. Como lo que vimos, ¿no es cierto?, el fin de semana con el tema de Antifa y ahora en Estados Unidos que se va a intentar, ¿cómo era que están tanteando el tema de darle de baja, ¿no es cierto?, de eliminar el habeas corpus, ¿no? Eh, no sé exactamente el modelo de gobierno, la verdad, ni idea. Eh, claro, la guerra es constante. En ese sentido, la guerra es constante. Hoy en día lo vemos, hay conflictos acá, hay conflictos allá, es una guerra por todos lados y te bombardean por todos lados también con información de guerra, de conflicto militar en todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, ese también es otro constante. Además de todo esto, el tema de la paranoia y todo esto del conflicto interminable, ¿no? No va a ser algo que no va a cambiar, creo yo, en ese sentido. Ya es parte del sistema, además, Estados Unidos siendo el complejo militar industrial que es, y sí, tienen que seguir vendiendo, tienen que justificar todos esos misiles, ¿no? Eh, Tengo que ver un poco más lo de las camisas negras, pero puede ser, no sé. No me extrañaría, digamos, aparte también dentro de todos esos, tenés infiltrados de los servicios de inteligencia, en todos esos movimientos radicales, digamos, ¿no? O sea, no es que no saben que existen, no, ellos mismos los arengan y los deben mover desde adentro. Eso no me cabe ninguna duda. Eh, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cada cuánto dudás? ¿Cada cuánto te pones a dudar de si tus ideas son las correctas? Me pasa muchas veces, o no muchas veces, me suele pasar algunas veces cuando veo el tema de la ambición desmedida en ese sentido, ¿no? Eh, pero también está la contraparte de decir, bueno, por más ambición que vos tengas, si tenés que competir con gente que es igual y realmente tenemos una forma en la que frenar a la gente que le haga daño a otros por ambición, y pisar cabezas, ¿no? Y todo lo que, ¿no es cierto? Convertirte en una corporación, en teoría, si la gente está realmente despierta, los van a frenar antes, digamos, ¿no? No van a dejar que concentren esa cantidad de poder. Esa sería la idea, pero bueno, eso es. A ver, el freno más grande que yo veo en este sentido es que, así como no me gusta para nada el término, es bastante molesto para mí hacer referencia a este tipo, pero bueno, viste cuando Marx hablaba del hombre nuevo. Bueno, nosotros, en ese sentido, nosotros planteamos un hombre nuevo, pero en el sentido que tiene que ser completamente responsable de sí mismo. Ya no podés delegar un montón de cosas. Y si las vas a delegar, tenés que estar encima de quien las estás delegando, observando qué es lo que está haciendo. Porque en el Exacto. momento en el que piste o se vaya afuera, vos tenés que quitar tu apoyo y dejar de financiar eso. Porque si no vas a estar promoviendo algo que está haciendo daño a otra gente.
digamos, ¿no? Ese es el punto. Entonces, el hombre, en ese sentido, nuestro hombre nuevo sería alguien completamente responsable de su dinero, de su tiempo, de sus recursos, de dónde los pone, a qué apoya y por qué, digamos, ¿no? Eh, y además todo eso tiene que ser siempre orientado al humanismo ¿no es cierto? Y eso es lo complicado. Creo que la utopía está ahí, ¿no? En que la mayoría de la gente actúa así. Y que por ahí lo que más vamos a poder ver nosotros es nosotros hacer nuestras propias redes en nuestra vida y manejarnos así, con la gente que podamos conseguir para eso y tratar de zafar de esa forma, ¿no? Eh, salvando, no, pero salvándonos un grupo de gente que más o menos lo entienda, digamos, y que sea de forma humanista, digamos, ¿no? Ese es el punto. Donde por ahí más veo que flaquea puede ser en eso, ¿no? Bueno, realmente sería muy difícil mantener realmente un mercado libre, pero necesita gente 100% consciente en ese caso, ¿no? Pero bueno, después, contra esas mismas ideas que por ahí me pueden hacer trastabillar un poco, también aparece el decir, bueno, ahora estaba viendo hace poco, también lo podemos llevar al segmento de noticias, Roblox, por ejemplo. Roblox, este videojuego para niños, tiene muchísimos degenerados adentro y hay niños y creadores de contenido que se dedican a cazarlos ahí adentro. Y la misma plataforma de Roblox los quiere banear, ¿no? Los banea y dice, no, acá no vamos a tener vigilantes. Es una locura total. Tu misma comunidad se está regulando, está sacando a la gente mala, entonces ¿por qué no los deja? Entonces, bueno, ese caso de esa gente que sale a Pierogi, por ejemplo, Pierogi, que es uno de los youtubers que no, que nos reventó un montón de centros de estafa por Telefónica, ¿no? Eso está muy bueno, cuando revientan los centros de estafa telefónica, es mi género de película favorito. Y ahí tenés gente haciendo el trabajo que no hacen las agencias de inteligencia, digamos. Entonces la gente está dispuesta a tomar todas esas posiciones, ¿no? Creo que pasa algo parecido con el tema de la policía, ¿no? A nosotros no nos gusta para nada como es hoy, pero yo por lo menos entiendo bastante bien que existe la vocación de proteger y servir, sino que hoy en día está mal utilizada, está mal encaminada, pero no creo que no exista, existe de proteger y servir, pero tiene que tener otra forma, no la que tiene ahora, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, se contrasta un poco ahí también, ¿no? La autorregulación es la verdadera revolución, el resto es intervención, dice el señor Hayek. Sí, Sí, totalmente. sí. Sí, o sea, bueno, está bueno porque Siempre va a haber alguien. coincidimos. Perdón, es que sí, a ver, nosotros, por ejemplo, lo que pasa hoy, uno se regula todo bien, siempre va a haber alguien que no se regula. Bueno, algo hay que hacer con ese. Claro. Obviamente, un sistema con todo como corresponde, pero de justicia, como corresponden las cosas, ¿no? Pero sí, todo empieza por uno. Todo empieza desde uno, en ese sentido. No, está bueno porque me doy cuenta que también coincidimos en ese tipo de cosas, porque también yo, digamos, como la principal, ¿cómo puedo decir? Debilidad, ahí va, como la debilidad más grande que podría haberle al anarcocapitalismo, por ejemplo, si la buscara, sería esa también, ¿no? ¿Qué pasa si un grupo grande de empresas se unen entre ellas para oprimir al resto y formar una especie de nuevo Estado porque tienen el poder económico para hacerlo, ¿no? Porque por esto que decías vos de la ambición y todo. ¿Qué pasa? Y bueno, es que para llegar a ese punto, la gente tiene que estar consciente de los peligros del Estado y de que la libertad, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, es un tema cultural, es un tema de conciencia, Y hasta que no se cambie esa conciencia, hasta que no se cambie esa cultura, no vamos a llegar ahí. Pero también una vez llegado ahí, es como mucho más difícil de lo que hoy nos parece que pase, porque si pasara hoy, si hoy te dieran así como un terreno, el Estado te diga, toma este terreno, haz lo que quiera, es muy probable que sí pase eso, que se lo tomen un grupo de empresas. Es muy probable porque estamos acostumbrados a depender siempre de otro, no a vigilar, no a hacernos responsables nosotros. Entonces, es más probable, en cambio, si ya hubo un cambio cultural, ya es otra cosa diferente, ¿no? La policía ya existía, solo que eran más micro autogestionadas. Sí, de hecho la policía existía antes del Estado, sí. Creo que era no me acuerdo hasta qué época en el Reino Unido la policía era privada incluso. Sí. No hasta hace no muy poco, 1920, una cosa así, era privada la policía, digamos, no estaba así que sí. Es el rol de proteger y servir, digamos, ¿no? El rol del guardia.
El guardia que sea Totalmente. de noche es eso. Totalmente, totalmente. Es que es necesario. O sea, es una necesidad del mercado. O sea, es una necesidad de la gente. No todo el mundo que está. Yo estoy totalmente a favor de la autodefensa, que la gente. Pero no todo el mundo tiene por qué querer. Alguien diga, bueno, a mí no me gustan las armas, yo prefiero que me proteja otro. Y está bien. Ser responsable, ¿no? De tu decisión. Pero está bien. Claro. Es Que una ese que te necesidad. protege a vos no reprima a otro. Bueno, sí, o a vos mismo. Por eso, o sea, Sí, sí. es una responsabilidad, pero está bien también. La última pregunta que te hago para que participen también Daniela y Sergio. ¿Qué esperanza de cambio ves vos hoy en día? ¿Y cómo ves la evolución? Bueno, primero eso, ¿cómo ves la evolución de las ideas de la libertad? Si lo ves en un camino positivo o en un camino negativo. Quiero contar, lo publiqué en Twitter, que fue algo que me llamó mucho la atención. Escuchen todos esto, José también, que en un canal que no sé si lo conocen, es un canal que habla de películas, analiza películas hace análisis de películas. Resumen y análisis de películas, que se llama Agujeros de Guión, un canal de España, que no tiene nada que ver con lo nuestro, nada que ver, ¿no? El último video que estaba analizando una película de dinosaurios que salió ahora este año, hace poco, de dinosaurios, no sé si en Irak o una cosa así. Sin venir a cuento de nada, cierra el video poniendo el audio de Basto diciendo capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Y yo quedé tipo, ¿qué? ¡Wow! No tenía nada que ver con el video en sí, ¿no? Pero dije, wow, qué genial esto. Hay como que nos estamos haciendo notar más, por lo menos, ¿no? Me parece a mí. ¿Cómo ves vos eso? ¿Y qué perspectiva de futuro hay con respecto a esto? ¿Crees que algún día podamos llegar a vivir esto? ¿O que se pueda llegar a dar, pero no con nosotros en vida? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan optimista o qué tan pesimista sos con respecto a esto? No, es algo que hablábamos también por ahí con Adri en el grupo, también lo hablábamos, ¿no? El tema de esto no es para, tampoco es para, ¿cómo es que se dice esto? Las milicias. Y lo que pasa es que algún tipo de defensa uno siempre tiene que tener, digamos, ¿no? Eh, y tal cual, es eso, ¿no? Es mucha autogestión, como dice Blas, y recién ahí vamos a empezar a ver un montón de cosas. Que van a cambiar, ¿no? Cuando la gente se empieza a mover, pero de ese lado humanista. No es para, ¿cómo que eso? No es para impacientes esto en ese sentido, ¿no? Exacto. Porque no es para impacientes, es decir, bueno, hacemos cosas, vamos avanzando, hacemos para cambiar lo que nos rodea, pero no necesariamente no nos tenemos que volver locos porque perdemos, ahí perdemos, digamos, ¿no? Porque la realidad es una y es medio inamovible, entonces, bueno, el futuro bueno que yo veo es, bueno, como decía Nico, en ese sentido, necesitamos más artistas y menos periodistas y menos economistas. Eh, ¿No es cierto? El arte yo veo como es una forma fundamental para mí de expresar ideas, de explicar a través de la metáfora, a través de las historias. Lo vemos acá con Agus, ¿cómo era? Tal cual Agus, ¿no es cierto? Y también con el Luffy que tiene ahí, ¿no? Eh, One Piece ha llevado muchas ideas de la libertad mucho más lejos de lo que lo han llevado muchos autores, por más que era lo que hablábamos la otra vuelta, ¿no? Eh, el mostrar de forma cruda, aunque sea en una animación, todo lo que es el esclavismo, todo lo que es todo el elitismo, todo esto, ¿no? El de decir que hay un grupo que se creen superiores y literalmente los defiende todo el sistema para hacer lo que quieran, como es el energúmeno este de Aquino, ¿no? Que encima se dan el lujo y todas las ganas te escriben libros explicando lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, ante tal cosa, sí, yo creo que la parte más fuerte de la batalla cultural está mucho en el arte, mucho en el arte. En ese sentido, es una arista de la que me gustaría formar parte. Y bueno, todo esto, esta gente que también analiza películas está muy bien en ese sentido. Lo que es Martín también, no sé si ya lo has entrevistado, lo han entrevistado también a Martín, creo que sí. Sí. Eh, no, no, ¿cómo Sí, era? sí, Martín el de... estilo de sí.
Sí, Sí, sí. 1090 ideas, correcto. Toda esa parte me parece muy, muy interesante. Si algún día Martín pudiera, por ejemplo, hacer él su propio guión o alguna cosa así, estaría muy bien también, ¿no? Y sí, inevitablemente va a tener nuestras ideas ahí adentro, digamos, ¿no? Va a tener estas ideas ahí de fondo. Entonces, yo creo que la parte más efectiva ahora sería empezar por ahí, debido a la gran difusión que tenemos con el tema de las redes sociales y la velocidad y el alcance que hay. Un corto de 1 minuto y puede explicar y meter a mucha gente, por lo menos irnos interiorizando en un montón de cosas, ¿no? Y en vez de estar explicado, quizás así, ¿no? Con una analogía, ¿no? O con una metáfora. Sí, sí, una metáfora, una alegoría. Eh, Sí, sí, sí. Lo tal cual. entendemos más por el lado simbólico. Pequeños videitos. Mi amigo, por ejemplo, el canal de El Tucu, él hace mucho eso. Lo pueden buscar el Tucu en YouTube. Él hace videitos cortos de, no sé, 1 minuto o cosas así, que los hace con inteligencia artificial. Algunos son más directos, otros son personajes en una determinada situación y te explican algo a través de sus acciones, ¿no? Está buenísimo. Está buenísimo y creo que también, creo que es por ahí, porque también los zurdos que han ganado durante muchos años la batalla cultural la han ganado por ahí. Entonces, a ver, no creo que tengamos que inventar nada en ese sentido, ¿no? O sea, creo que lo que tenemos que hacer es aplicar esa misma estrategia, que bueno, quitarles un poco la parte cultural a ellos, ¿no? Y traerla para nuestro lado, que es lo correcto, ¿no? Porque ellos es lo que, con sus ideas, que está bien, entiendo que parten de una sensibilidad y lo que sea, pero el camino que están queriendo recorrer es un camino de opresión, no de empatía. Es un camino de opresión. La verdadera solidaridad se da espontánea. Y eso hace falta en el arte dejarlo claro también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que decía Bastiat? Creo que era así, ¿no? Imponer la solidaridad es matarla, ¿no es cierto? Sí, la solidaridad es espontánea, decretarla es aniquilarla. Eso decía. Tal cual. Bueno, nada, más que conforme con mi compañero de coyuntura, la verdad que un genio, Julián, ¿eh? Te dejo ahora con Daniel o con Sergio, el que quiera empezar, para que te hagan alguna preguntita más o algún comentario más, pero impecable todo. Dani, Sergio, el que quiera, adelante nomás. Ok, Maxi, gracias. En realidad yo nada más tendría una pregunta. Em, Actualmente, pues es obvio que las noticias, la información nos llega mayormente por medios digitales. Ya no es como antes que la televisión, el radio o bien el periódico monopolizaba como la información. Esto, claro, como bien lo dijo Julián, no exenta de que también el tráfico de información que recibimos por parte de medios digitales sea engañoso, peligroso, manipulado, pero también existe otra parte, por ejemplo, en México está ocurriendo algo que yo nunca había visto en otros periodos presidenciales, que es, se está empezando a exhibir públicamente a los detractores del gobierno, o sea, exhiben sus cuentas, todas las publicaciones que ellos hagan en contra ya sea de la presidenta o de alguno de sus allegados poderosos en el gobierno. ¿Y tú crees que esto podría llegar a hacer que nuevamente las reuniones presenciales sirvan como una forma de, no de esconderse, pero sí de empezar a armar como estrategias en contra, más que en contra del Estado, como una estrategia o grupos de defensa, de información, de divulgación de la libertad, etcétera, como se hacía antes, porque también eso es, yo creo que una de las partes más delicadas que ha traído la nueva era que vivimos, que sí estamos en algunos países, sobre todo gobernados por la izquierda, sí estamos siendo perseguidos. Entonces, mucha gente sí tiene como este cierto miedo o preocupación
por pasar por esta situación, por ser exhibida o como le dicen ahora, funada, no sé. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, en ese caso, o sea, sí, estamos en un tiempo en el que hay muchísima censura, hay muchísima exposición también, y muchísima exposición a también la gente más, digamos, ¿no? Pues te expones a mucha gente mala en ese sentido, dando la cara, exponiendo lo que uno tiene para decir. eh, sí, eso es durísimo en ese sentido. eh, y hace muy difícil el tema de la divulgación, ¿no es cierto? Porque nos tenemos que estar autocensurando, tenemos que, estamos muchas veces caminando ¿no es cierto? Como caminando sobre cáscaras de huevo, ¿no? Entonces la parte presencial creo que es fundamental en ese sentido, porque además son los que tenés al lado, son con los que realmente podés hacer un cambio. Es más que nada la gente que tenés al lado tuyo la que va a poder ayudarte físicamente, digamos, si vos estás en problemas o si ellos necesitan algo. eh, creo que eso es una parte fundamental, ¿no? El empezar a salir más en ese sentido, y tomar acción y formar esas comunidades con esa gente que está más cerca. Creo que es el paso lógico, ¿no? Creo que es un paso lógico eso. Eh, si es que queremos, así vamos a tener realmente un impacto en lo que nos rodea, porque son lo que nos rodea, es el vecino, digamos, ¿no? Es la comunidad, es la familia que tenemos al lado, eh, y también la familia que se elige en ese sentido, ¿no? Eh, Está muy bueno poder tener todas estas conexiones, pero sí yo creo que es un paso fundamental, sí. Eh, Poder asociarse directamente. Perfecto, muchísimas gracias. Esa sería pues mi única pregunta. Lo comentaba porque pues yo sé que ahora nosotros estamos conectados pues, gracias a estos medios, pero pues sí es algo que inevitablemente va a ocurrir y que no es precisamente malo. Digo, creo que puede ser algo que sí nos retrase de cierta manera, pero que en este momento sí es una vía un poco más segura que la exposición a los medios sociales. No quiere decir que los tengamos que dejar de hacer, pero lamentablemente, como lo comenta Julián, pues sí, uno tiene que estarse cuidando, estarse autorregulando y pues eso tampoco a veces facilita que podamos llegar, que nuestras ideas puedan tener un impacto verdadero. Entonces, te agradezco mucho por la respuesta. Adelante, Sergio. Bueno, ¿cómo anda Julián? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, gurises? ¿Todo tranquilo? Todo bien, Sergio, todo tranquilo. Me alegro mucho. No, mis preguntas eran tres que venía, ¿no? Pues venía haciéndome, ¿no? De que te escuché, de que te escuché desde el comienzo, ¿no? De la participación y todo eso, la comunidad. ¿Cómo se vio afectada tu vida de que empezaste a participar en el canal, por ejemplo? No. Eh, lo que tengo cerca no ha habido un gran cambio, porque viste que yo siempre mantuve cierto anonimato en ese sentido. Eh, sí, es más que nada el cambio que yo mismo he estado buscando, ¿no? El decir, bueno, vamos a emprender un poco más, a ser un poco más responsable en el consumo. Eh, en ese sentido, por ahí te cruzas con algún otro, ¿no es cierto? Gente mala que intenta, eh, gente miserable, ¿no? Que intenta que te echen del laburo, o hacer quilombo, o, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que más suena, ¿no? Eh, Esas cositas malas que quieren hacer algunos actores miserables en particular, digamos. Eh, He tenido suerte también, no sé qué irá a pasar ahora, porque también o sea, yo soy un gran detractor de lo que es el sindicalismo hoy en día, ¿no es cierto? Como tenemos que ser, porque es una mafia organizada, no es un movimiento para los trabajadores, ya no es. Entonces, bueno, esa es una cuestión que podría jugarme muy en contra, digamos, ¿no? Eh, Gracias a Dios no ha tenido, no ha tenido el impacto significativo, no me he visto en ninguna situación difícil. Por eso sí ha cambiado mucho la forma en la que veo todo, digamos, ¿no? La forma en la que me muevo, la forma en la que hablo con la gente, sí, el cambio ha sido, eh,
gracias a Dios no ha sido un cambio, no he tenido grandes problemas al respecto todavía, ¿viste? Por eso trataba siempre de mantener un poco más el anonimato, ¿no? Eh, porque sí, después detractores y sentir incómodo, nosotros le damos a mucha gente muy poderosa en ese sentido. Entonces, bueno, eh, gracias a Dios no he sentido no he sentido un escarmiento al nivel, quizás también porque eh, nuestro pequeño alcance también, ¿no? Eh, no hemos tenido un gran impacto como si pudiera llegar a tener algún otro divulgador, ¿no es cierto? Eh, que directamente les pueden arruinar o hacen todos los intentos que pueden para arruinarles la vida, ¿no? Eso toco madera, gracias a Dios, no ha llegado hasta ese punto, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, también es cuestión de tiempo, ¿no? Llevas el tiempo suficiente haciendo algo y bueno, o dando el ejemplo, o haciendo bien las cosas y bueno, y va a haber alguien que no le va a gustar, eso seguro. Sí, sí, claro, ¿no? Pero tipo a nivel intelectual, digo, o sea, ¿no? Como vos dijiste, creo que más allá de todas las repercusiones negativas, o lo que puede tener, al menos lo positivo es la amplificación de cómo uno ve el mundo, ¿no? Porque, o sea, a mí me pasó también eso en particular, ¿no? O sea, de cambiar conceptos nuevos y todo, o sea, son cosas muy importantes, de no cerrarse tanto, sino que en ese asunto de la interacción, pues, o sea, casi que directa con la gente, porque, o sea, como vos dijiste, por ejemplo, en la comunidad, o sea, somos casi siempre los mismos, entonces, como que el intercambio de información y eso como que es muy fluido dentro de, ¿no? Y hablando de eso mismo, ¿no? Por ejemplo, tocamos ese punto, ¿y qué tipo de conceptos pudiste llegar a adquirir? ¿De qué manera y cómo? Y si tenés alguno en concreto, como que te acuerdes, o que tenías una visión diferente o negativa y resulta que la pudiste adoptar porque te diste cuenta que es un concepto positivo o algo a tomar en cuenta. Bueno, el tema de los sindicatos es una, por ejemplo. Yo por la exposición que tenía no me gustaban en absoluto. Pero claro, después cuando te das cuenta que parte de la libertad de los individuos, bueno, el tema mismo por ahí de las cooperativas no lo conocía bien o decía, bueno, por ahí tenías el sesgo de no, quizás es muy comunista, pero son formas de organizarse, digamos, ¿no? Y siempre y cuando sean en el espectro humanista, ¿no? En el espectro de, bueno, es un grupo de gente que se organiza, muchas cosas y en ese sentido eh, pude aceptarlas, incluso ver el decir, che, si ustedes se quieren organizar de forma comunista, manéjense, digamos, mientras, es más, si tienen algún buen producto que quizás no quieran vender, lo voy a estar viendo, porque capaz que me sirve. Si producen algo bueno ahí, digamos, ¿no? En algún bien o algún servicio, digamos, ¿no? Eh, después, muchas cosas que veía bien, por ejemplo, ¿no? Estos empresarios tan grandes, ¿no es cierto? Estas figuras que se venden como épicas, ¿no? Como lo que es Bill Gates, como lo que es Elon Musk, pasó exactamente lo opuesto, porque estamos entendiendo cómo es que hicieron su riqueza, cómo es que funciona realmente el libre mercado y cómo que funciona la riqueza conseguida de forma honesta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un cambio, yo por lo menos vi un cambio importante en la forma de ver los empresarios, quién es empresario y quién realmente es empresario y quién no, digamos, ¿no? A quién yo le puedo decir empresario y quién es un entongado, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos cosas muy importantes que yo cada vez que miro trato de poner esa lupa, ¿no? De decir, bueno, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo hizo? Eh, ¿No es cierto? Eh, y bueno, eso, ¿no? Las distintas formas de organizarse, aprender a aceptarlo también. Eh, si es que, si es que eso no interfiere con el resto, ustedes en su grupo pueden organizarse como quieran, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, me abrió mucho la cabeza en el poder aceptar muchas cosas en ese sentido. Eh, si es que ¿no es cierto? Si no, no me vienen a joder a mí, hagan como quieren ustedes, digamos, ¿no? Eh, porque si no, nos convertimos en un totalitario del otro lado. Entonces, bueno, eso es una cuestión que logré incorporar, sí. Digamos, en ese ejemplo, decir, no me gustaba esto antes, ahora lo puedo entender un poco mejor. Sí, no, está bueno porque como dijiste bien, ¿no? O sea, te terminas transformando en aquello que repudias, ¿no? O sea,
el totalitario. Claro, Y, y en claro. eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace falta para vos, por ejemplo, en el mundo? ¿Y qué es lo que hace falta para vos en el mundo? ¿Y cómo crees que se puede llegar ahí? Y bueno, Pepe lo venía diciendo en su entrevista, un poco de empatía, ¿no? Eso también, eso es fundamental. En mucho sentido, creo yo, falta también a ver, porque la empatía es también entender por qué está pasando el otro, qué es lo que está sufriendo y es lo que nos lleva a entender la injusticia también, ¿no? Eh, entonces, eso, ¿viste? Un sentido un poquito más firme de justicia, me parece que le falta a la gente para entender que no está en el sistema, ¿no? Eh, y organización, ¿no? Mucha organización y bueno, y una brújula moral fuerte, que es todo parte de lo mismo, ¿no? Si nos ponemos a ver, es todo el paquete completo de cosas que nos ayudan a entender qué es lo que está quizás sufriendo el otro, cómo podría salir adelante y darle una mano en eso, ¿no? Eh, Tener la sabiduría para ayudar a quien se deja ayudar y bueno, y también para dejar ir a quien no quiere ayudarse, también esas son cosas muy importantes, digamos, ¿no? Eh, O sea, solo podemos ayudar a quien quiere ayudarse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, el poder discernir dónde está mejor utilizada nuestra energía también es otra cosa fundamental, creo yo. Y de ahí utilizarla de la forma más eficiente posible. Eh, Creo que falta mucho quizás eso, ¿no? Un poco esa cultura del trabajo, esa cultura del ahorro, de entender que el otro tiene su camino también. eh, y que es como decía Fred Kaufman, ¿no? De yo no formar parte de esa, esa, esa permisividad, ¿no? Que deja que la tiranía se coma a tanta gente, ¿no? No ser parte de eso, ¿no? Creo que eso también hace mucha falta, mucha conciencia en ese sentido. Que la gente que se vaya enterando, ¿no? De cómo funciona el mundo, en ese sentido, la observación misma de la realidad es lo que te termina llevando a decir, bueno, no, qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, si tenés esa brújula moral de fondo, ¿no? Eh, Así que creo que es fundamental un grupo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, sobre todo eso, muchos valores de dejar ser al otro, ¿no? Y todo ese filtro humanista. Un filtro humanista siempre es necesario. Es lo que te permite repudiar tanto lo que hizo Alemania en su momento como lo que está haciendo ahora Israel, ¿no? Eh, esa flexibilidad para decir no, que no sé si es tanto flexibilidad, es más como decir esa imparcialidad, ¿no? Eh, Creo que es muy necesario también. Poder separar otra cosa, no, bueno, por el mismo sentido de justicia, acá el poder separar al criminal del inocente, ¿no? Eh, y no criminalizar al inocente. Sí, ser un poco más racional, ¿no? A la hora de omitir un juicio, ¿no? Porque, tipo, tomar en cuenta un juicio, si un juicio de valor no es algo genérico, como que aplican todos, o sea, hay que tomar cada cosa acorde a lo que las cosas son. No es porque a vos te guste o no te guste determinada cosa, tiene que ser así de manera general, o sea, los juicios tienen que ser concretos. Si hay alguna injusticia, se analiza la injusticia y pronto no se puede colectivizar el problema, que es lo que muchas veces ocurre. Pero Sí, sí. yo por el momento, sin preguntas, muchas gracias Julián, un gusto y espero seguir escuchando tus audios en el grupo. No les mando más audio 15 minutos, lo juro. No, no, Bueno, sí, no, eso. no, yo no lo escucho, yo escucho los primeros 5 minutos y digo, no, ya está Julián, pasó tu reclamo. O sea, soy Tenés sincero, no te voy a decir que te escucho todito, no, mentira. No, no puedo. problema. Bueno, sí, no, lo que dice Agustín, correcto, separar lo legal de lo legítimo, ¿no? Porque hoy en día no se coinciden, en la mayor parte de los casos no se coinciden. Se coinciden solamente cuando hablamos de lo más básico, que es no robar, no matar, no estafar, ¿no? Pero después vamos a ver y lo legal es un chorizo de cosas que ya no tiene ni sentido muchas veces.
Ujú. Y bueno, y es como lo que decimos, vamos a eso, al criterio de decir qué es lo que realmente es justicia y qué no. Una preguntita que se me ocurrió ahora. ¿Qué crees tú que... o sea, alguna idea que se te haya cruzado por la cabeza, aunque no la hayas pensado tanto, así como yo razonado tanto, pero qué cosa crees que podríamos hacer nosotros mismos que se te haya ocurrido que digas, capaz que en el canal o no en el canal, por fuera o lo que sea, podríamos hacer esto para difundir un poco más las ideas? Así como alguna idea que se te haya ocurrido o algo que quieras tipo incentivar a los demás, ¿no? Por ejemplo, yo siempre incentivo a que los que tengan las ideas parecidas a las nuestras hagan algo para difundirlo, por ejemplo, que se abran un canal de YouTube o de Neki, lo que sea, que nos hagan competencia, no importa, está buenísimo, pero que se expresen, que se expresen, que se expresen porque terminamos siendo, o sea, terminamos siendo también como silenciosos, ¿no? Entonces, como que capaz que hay muchas personas a tu alrededor que piensan como vos, pero como nadie dice, como nadie habla, ¿no? Entonces también está bueno esto de, yo siempre digo, hagan algo, abran su canal, escriban un libro, no sé, hagan algo, pero anímense, que no se queden en, no, lo voy a hacer cuando tenga el mejor micrófono y la mejor cámara y la mejor no sé qué. Arranca con lo que tengas. Eso es lo que yo siempre el consejo que doy. ¿Algo que se te haya ocurrido a ti, así como, wow, capaz que habría que hacer esto? Y todo eso depende mucho de qué es lo que puede y quiera hacer cada uno. Tenemos que agregarlo a José, José, la verdad. sí, sí, hay que agregarlo. A los dos, A José. Daniela también. Eh, sí, sí, tal cual. Sí, los que quieran, es así, eso es lo lindo de ese grupo, es como está quien, es voluntario, está quien quiere estar y los que no ya se han ido también, ¿viste? Eh, Depende mucho de qué es lo que quiera hacer cada uno. En ese sentido, voy mucho a, bueno, ¿qué beneficios tiene para vos buscar un poco más la libertad? Y bueno, ya de bolsillo vas a pagar menos impuestos. ¿Te explico? Eh, entonces, bueno, yo también por ahí trato de llegar a la gente de esa forma, ¿no? De decir, bueno, no, hay todo un beneficio que incluso naturalmente lo estás buscando, porque si sos un empresario, sos un emprendedor, naturalmente estás tratando de pagar menos impuestos porque si no te consumen, ¿no? Entonces, una de las formas es esa y después la otra, estaría bueno que expresen cómo era todas las experiencias que han tenido, ¿no? Por ahí hacer algún lugar o un espacio en el que se expresen mucho las experiencias que se ha tenido, las malas experiencias que se ha tenido con las fuerzas de la ley, ¿no es cierto? O en tribunales, y ahí va a salir un montón, van a aparecer un montón de cosas eh, de anécdotas en las cuales ellos pueden hacer también catarsis de esa cosa que les sucedió, a la vez que le muestran a otros, ¿no? Eh, y quizás un espacio así estaría bueno, quizás un espacio así estaría bueno. Qué sé yo, he hablado con compañeros de trabajo que eran ex policías, en los que yo les decía, y cómo les preguntaba más o menos, y yo después les decía, mira, es medio raro, le digo, pero por ejemplo, la policía, los pocos policías honestos que hay son los de bajo rango. ¿Por qué? Porque si llegaste al poder o llegaste al comisario, llegaste a algo así, con alguien o de alguna forma te entongaste. Y bueno, después me comentaba, por ejemplo, un conocido que era compañero de trabajo, policía, me decía, sí, es tal cual. Yo era policía acá en el norte argentino, me dice, y pasábamos a buscar los sobornos como si fuera ¿no es cierto? Como si fueran cartas de agradecimiento de los vecinos al comisario, digamos, ¿no? Entonces sí, era así. Si vos querías ascender en la escalera, tenías que ensuciarte por algún lado y tratar con alguien, digamos, ¿no? Era así eso. Entonces, bueno, todas esas anécdotas, todas esas experiencias yo creo que son muy útiles. Estaría muy bueno que mucha más gente se animara a compartirlas. Eh, y después de eso podemos hacer contenido, de eso podemos leerlo, podemos exteriorizarlo, digamos, ¿no? Eso estaría bueno, eso quizás es una buena idea. Después la otra, me gusta mucho a mí empujar a la gente también a la parte artística, ¿no es cierto? En el sentido de escriban, dibujen, les gusta hacer animaciones, hagan animaciones, eh, nada,
hay muchas formas de promocionar todo esto, ¿no? Y bueno, yo me decanto un poco más por eso. Sobre todo si quieren programar, programamos, si quieren, hacemos algún videojuego. Yo trato de promocionar mucho esa parte, ¿no? Que se expresen también, ¿no? En ese sentido. Eh, Nada, y tenés un montón de ejemplos de buenas obras que llegaron y llegan muy lejos, digamos, a través de esa forma, ¿no? Que enseñan muchísimo, con uno o dos personajes y una o dos situaciones, eso sí. Yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado. No, igual dije que tal cual. Bien, José, ¿alguna cosita más antes de retirarnos? Fíjate, ha sido muy interesante ver cómo nosotros, los amantes de la libertad, ejercemos una especie de periodismo freelance en todo esto, porque vemos la necesidad de filtrar información, bueno, por todas estas cosas que pasan alrededor de las noticias. Yo estoy contento me gusta ver, Maxi, cómo está creciendo la comunidad, cómo mira, ya tienes un espacio, un equipo haciendo una cosa, otro equipo haciendo otra, y bueno, creo que es una demostración de lo que precisamente decía Julián sobre ir expandiendo la comunidad. O sea, nada, felicitarte, Julián, nuevamente por lo que has hecho, pero Maxi, pues claro, por crear espacios y lograr este tipo de conexiones que nos ayudan muchísimo. Nada, invitarlos a los próximos programas y haremos un cierre de año, Maxi. Vamos a tener que hacer, ¿no? Vamos a tener que hacer alguna cosita así. Tenemos que caer todos ahí en piñata y a decir, mira esto, aprendí esto, toda esta cosa, ¿cierto? Un Algo gorrito tenemos de que hacer. Navidad, sí. Claro, con gorrita de Navidad, claro, sí me suena, sí me suena. En algún momento, Maxi, cuadra eso. Sí, tenemos que buscar el día. Sí, totalmente. Felicitaciones, Julián. Gracias por dedicarnos tu tiempo y gracias a todos los que estuvieron conectados. Y bueno, Maxi, puedes cerrarlo cuando quieras. Por mi lado, muy contento con esta entrevista que tuvimos hoy. Ah, ya va. Y dile a Agustín que me pueda añadir en el grupo ese de WhatsApp. Sí, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Bien, Julián, no sé si querés agregar alguna cosita más, algo que te haya quedado colgado ahí, que quieras decirlo. No, terminar de última con la frase estelar, ¿no? Tu sed malis, sed contra ito, que era, ¿no? No cedas al mal, enfréntalo con más fuerza. Básicamente es una de las cosas que nos mueve, ¿no? A nosotros, ¿no? Que vemos las noticias, que vemos todo esto, ¿no? Y vemos la injusticia y no la toleramos. Así que bueno, nada, terminar con eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por esta hora y media, más de hora y media que estuvimos acá charlando. Bueno, nada menos que reportando desde Irak, nada menos. No es poca cosa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya sabes el aprecio que te tengo a ti, tanto a ti como a Pepe, que la verdad que me ayuda un montón con el tema de las noticias y también para no perder uno dónde está parado, ¿no? Dónde está parado uno, ¿no? Más allá de las ideas que uno tiene, dónde está parado en el mundo. Yo creo que también es importante hacer esa distinción siempre de entre el deber ser y el ser. No hay que enfocarse demasiado en uno solo de esos dos y perder de vista el otro. Siempre tenés que ver el deber ser y también el ser y también el deber ser. Porque si estamos mucho en el deber ser, yo he visto mucha gente que confunde y cree que la realidad es como ellos quieren que sea. Bueno, lamentablemente no. La realidad es la que es y te va a pasar por encima. Entonces, está bueno tener siempre un ojo en cada una, ¿no? O sea, en lo que debería ser, pero no es. Hoy es esto. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Así que bueno,
infinitas gracias, Julián, en serio. No, ustedes chicos, por darle el espacio y la voz, porque acá estamos todos al mismo nivel, somos todos iguales y eso está bueno, eso me gusta mucho porque es una reunión de iguales, ¿no es cierto? Con ustedes, con la audiencia y bueno. eh, gracias por el espacio. La verdad que para mí es terapéutico. No, por nada. Gracias también a toda la audiencia que nos estuvo viendo, a los que comentaron, a Nocturno, a Agustín, a Blas, a Señor Hayek. Y ya saben, los que quieran y puedan colaborar, en el fijado de mi perfil tienen los medios. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima, gente. Gracias. Chau, chau. ¿No?